Muy buen día tengan todos mis amigos, bienvenidos una vez más acá a su canal de soporte automotriz Autodiagnóstico Ameca. El día de hoy, en este video tutorial, le toca el turno a HP Tuner. ¿Sí? La herramienta MPBI2 es una de las herramientas más versátiles, más cómodas para realizar trabajos de lo que potenciación y chip tuning se refiere. Vamos a enseñarles entonces cómo se instala correctamente esta herramienta en sus laptops, en sus PC. Lo primero que vamos a hacer es, antes de destaparlo, vamos a nuestra página de HP Tuners y vamos a generar nuestra cuenta. Vamos a generar nuestro usuario y password. Entonces vámonos acá. Listo, aquí en Google escribimos HP Tuner, sencillito, y vamos acá directamente a la página. Ok, acá al ingresar, por supuesto, vamos acá arriba donde dice My Account, mi cuenta, ¿sí? Vamos a generar nuestra cuenta, nuestro usuario y password. ¿Por qué? Porque cada herramienta de estas, cada dispositivo de estos, tiene un número personalizado, ¿ok? Y nosotros tenemos que validarlo en la página, registrarlo, para que él pueda funcionar, porque de otra manera el equipo sin activación no funciona correctamente. Ok, aquí me preguntan si voy a loguearme o voy a registrarme. Entonces vamos a registrarnos aquí abajo donde dice Sign Up Now, ¿sí? Ahí es donde vamos a colocar nosotros nuestra información. Ok, colocamos acá nuestro correo. Vamos a colocar acá nuestro password, ¿sí? Confirmamos el password. Aquí me dice que debe tener dos de las siguientes características: dígitos, caracteres especiales y mayúsculas. Ok, entonces vamos a colocarle una mayúscula. Listo. Repetimos ahora nuestro password. Ok, nuestro nombre. Esto ok, ya colocamos acá nuestros datos. Antes de darle aquí abajo y verificar que no somos una máquina, no es un robot, vamos a enviar el código. Es un código que HP Tuner va a enviar al correo que acabamos de ingresar para poder validar nuestro registro. Ok, le damos Send Code. Ok, y aquí tenemos que introducir el código de verificación que nos llegó al correo que acabamos de introducir. Bien, entonces vamos al correo y vamos a verificar el número que nos acaban de enviar. Aquí está, 237093. Colocamos acá 237093. Le damos ahora acá donde dice verificación de código. Si no nos ha llegado el correo, con este número de validación, enseguida le vamos a dar a este botón que está al lado que dice reenviar código. Ok, entonces vamos a darle verificar. Esperamos unos segundos. Aquí está listo. Ok, ya verificó nuestro correo. Ahora nos aplica el botón de editar si queremos cambiar el password o algo de la información que ya hemos colocado acá. Vamos a tirar ahora donde dice no soy un robot. Esperamos que el captcha se valide. Ahí está. Y después le vamos a sacar donde dice crear. Ok, hay un error. Dice que la entrada del password no coincide. Vamos a repetir la confirmación del password.
Parece que cometí un error. Ok. Y damos de nuevo donde dice no soy un robot. Y en lo que valida el captcha, aquí le damos create. Ok. Ya introduje la contraseña correcta en los dos campos. Ahora hay que esperar un poco mientras se procesa lo que sería el registro de nuestro usuario. Listo. Como pueden ver, aquí arriba está el nombre del propietario, de ustedes, ¿sí? Cuando están haciendo el registro. Este registro se hace, la cuenta se elabora una vez y ustedes pueden registrar los equipos que deseen, ¿sí? No es una cuenta por equipo. Ustedes pueden tener 4, 5, cualquier cantidad de dispositivos y los pueden registrar todos acá en una sola cuenta. ¿Ok? Bien, una vez que ya hemos hecho esto, okay, vamos a dejar esta página, esta cuenta abierta, no la vamos a cerrar. Vamos a ir aquí a donde dice Downloads, ¿sí? Downloads. Y aquí tenemos dos maneras de nosotros poder hacer la instalación de nuestro equipo. Podemos descargar el software de la página, ¿sí? Aquí tenemos dos opciones de descarga. Lo que sería el BCM Suite, que está aquí a mi espalda. Okay, déjame subirlo un poco más. Ahí está. Aquí está el BCM Suite. Pueden descargarlo, que es la versión oficial, la versión que está en este momento actualizada, ¿sí? Y funciona de manera perfectamente estable. ¿Ok? Es la más estable. Y a la derecha tienen ustedes lo que sería la versión beta. Aquí lo dice beta. ¿Qué es la versión beta? Esta versión beta no es que tiene errores, sino que tiene aditamentos que no tiene la versión original. Cuando han terminado de confirmar todas las funcionalidades en lo que tenemos ahorita como versión beta, inmediatamente ya pasa a ser la versión BCM Suite oficial, ¿sí? Es decir, y recuerden que constantemente se están añadiendo vehículos, se están añadiendo mejoras y por supuesto esa es una de las ventajas de tener este tipo de dispositivos, ya que siempre ustedes van a tener un software actualizado, indistintamente de la versión que hayan ustedes descargado, bien sea el BCM Suite estable o la versión beta. También tienen ustedes que descargar los drivers. Aquí están, ¿ok? Este es el botón de descarga de los drivers de MPBI 2, ¿sí? Aquí tienen los de MPBI 1 y aquí están los de MPBI 2, ya que los drivers son los que van a habilitar o a configurar el puerto USB para la conexión de la interfase con su máquina. Les comento, de estas interfaces no las hay clon chinas, todas son originales, todas tenemos que hacerle este registro. Si no registran, no les va a poder liberar el equipo y lo vamos a ver ahora cuando lo instalemos. Entonces, hay dos maneras de instalar, repito. La primera es descargar el software el software oficial de la página, ¿sí? En la página encontramos dos versiones: el BCM Suite, que es la versión estable, y la versión beta. La versión beta nos va a permitir incluso hacer lecturas y cosas que no hace la versión original, o sea, mejor dicho, la versión estable, y lo cual nos facilita mucho el trabajo en muchas oportunidades. ¿Ok? Bien, entonces la segunda manera que tenemos nosotros de instalar nuestro equipo es destapándolo. Vamos a abrirlo. Destaparlo. Ok, tenemos acá, por supuesto, MPBI 2. Tenemos un par de stickers promocionales, cable USB tipo C, y tenemos
una unidad USB de HP Tuners. Que acá está la versión de software. ¿Ok? Aquí también tienen información de instalación. Tienen acá los drivers y tienen también descargada la versión de la página. En caso de que esta no esté actualizada, ¿sí?, simplemente ustedes lo que hacen es instalan con esta y después se meten en la página y descargan la versión beta. En todo caso, sería mi sugerencia. ¿Ok? Y aquí tienen un instructivo, una guía rápida de instalación. ¿Ok? Donde básicamente dice algo aquí muy importante. Ahí está. Recuerde resincronizar su dispositivo. ¿Ok? ¿Por qué le hago énfasis en esto? Porque este procedimiento de instalación se hace una sola vez. Ya de ahí en adelante, que su interfaz ya esté validada, cada vez que ustedes actualicen el software, es decir, descarguen una versión nueva, más actualizada, o cambien de laptop, cambien de máquina, ustedes simplemente instalan el software, ¿sí?, conectan su máquina a internet, porque tiene que tener conexión a internet, y van a resincronizar el dispositivo. Al resincronizarlo, inmediatamente ya consiguen la última actualización y les comienza a trabajar su equipo de manera perfecta. ¿Ok? Bien, vamos a hacerlo con el USB. ¿Ok? Vamos a hacerlo con el USB. Dejamos esto abierto, igual vamos a minimizar acá. Vamos a introducir acá el USB. Ok, listo. Aquí está, HP Tuners. Listo, vamos a abrirlo. Muy bien. Aquí tenemos lo que serían los drivers, ¿sí?, y el software BCM Suite. ¿Ok? Entonces, vamos a instalar nuestro BCM Suite. ¿Ok? Vamos a instalar el BCM Suite. Le damos clic. Instalar. Es importante comentarles que este software lo pueden instalar en cualquier máquina, ¿sí?, cualquier ambiente Windows. Claro, con un mínimo de requerimientos de por lo menos 2 GB de RAM, ¿no? Le damos a aceptar para aceptar los términos y condiciones. Decimos Next. Nos dice aquí dónde lo va a depositar, en el disco C, en una carpeta que se llama BCM Suite. Next, install, y esperamos que instale. Como les decía, se puede instalar en cualquier versión de Windows. ¿Cuáles son las recomendadas? Windows 7 Ultimate, 32 o 64 bits. Son versiones muy estables. Y Windows 10. Esas son las versiones de Windows recomendadas para este tipo de equipo. ¿Ok? Repito, Windows 7 Ultimate, 32 o 64 bits, y también Windows 10. ¿Por qué menciono Windows 7 aunque ya Windows 7 dejó de tener soporte? Windows 7 tiene la plataforma, con Service Pack 1, tiene la plataforma ideal y estable. Acá se presenta un cuadro, seguro acá en el video no se ve, pero hay un cuadro que me está preguntando si debo, me está pidiendo permiso para instalarle. Voy a decir que sí. ¿Ok? Como les decía, tiene para nosotros los que trabajamos programación, las versiones más estables, o mejor dicho, los programas han sido diseñados en ambiente de Windows XP, aquel software de Windows antiguo. Y lo más parecido que hay es Windows 7 Ultimate, su versión Ultimate. Por esa razón, aún seguimos trabajando con este tipo de software. Le damos aquí Finish. Ok, ya está instalado el HP Tuners entonces en nuestro dispositivo. Ok,
en nuestra laptop. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar y vamos a conectar nuestra interfaz, ¿sí? ¿Qué hago yo para detectar dónde se me va a instalar la interfaz? Yo me voy aquí a donde dice equipo y le doy botón derecho y voy a abrir el administrador de dispositivos. ¿Ok? Vamos a conectar el cable USB acá. ¿Para qué yo voy a abrir el administrador de dispositivos? Porque yo necesito saber dónde se va a instalar, en qué puerto se le va a asignar a mi herramienta MPBI 2. Ok, ya aquí se abrió, debería estar en un puerto USB. Vamos a colocar esto un poquito más acá. Ok, perfecto, vamos a subirlo un poquito acá. Bien, y voy a conectar mi interfaz. Ahí está. Está conectada. Al conectarse se enciende el LED verde. ¿Ok? Se enciende el LED verde. A ver, ¿dónde se instaló? No lo vi. Voy a desconectarlo. Conecto de nuevo. Ok, ya lo vi. Es este último que está acá. USB Serial Converter. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Le doy un botón derecho y le voy a dar aquí donde dice actualizar software del controlador. Voy a buscar el software del controlador en el equipo. Le voy a examinar y me voy directamente ¿a dónde? A mi USB. Acá donde dice equipo, me voy aquí al USB que tiene HP Tuners. ¿Sí? Y acá están los drivers, ¿sí? Vamos a instalarlos desde aquí. Voy a seleccionar esta carpeta completa, a ver si lo toma de ahí. Como siguiente, si no lo toma, tengo que tomarlo de manera específica. Aquí está. Windows determinó que el software controlador de dispositivo está actualizado. Quiere decir que se ha instalado de manera completa. Ahora solamente faltaría la activación. Vamos, antes de abrirlo, vamos a disco C y vamos a buscar nuestra carpeta. Vamos a archivo de programa y vamos a donde dice nuestra carpeta de HP Tuners. Aquí está, BCM Suite, y aquí tenemos el icono del editor y del escáner, ¿sí? Para facilitar el trabajo le doy clic, un solo clic derecho, un solo clic izquierdo, perdón, y clic derecho, y le voy a decir enviar a el escritorio para crear un acceso directo, ¿sí? De igual manera lo voy a hacer con la aplicación BCM Scanner. Le doy acá enviar a escritorio. Iniciamos acá. Bien, aquí ya tengo los accesos directos, ¿sí? Vamos a abrir el editor. Puedo hacerlo en cualquiera de los dos, bien sea en la parte escáner o en la parte editor. Aquí está abierto el software, ¿sí? Me voy a ir aquí a la parte de ayuda y en ayuda voy a pedir acá la información del código de verificación. Aquí está, ¿sí? Inmediatamente lo copia de acá del equipo, ¿sí? Aquí tenemos entonces el número de serial. Aquí arriba el número de serial, ¿sí? Y tenemos acá el código de verificación. ¿Ok? Tenemos aquí el código de verificación. Esto es un código que se genera una vez que se ha instalado el software en la máquina. ¿Ok? Esto, vuelvo, repito, es una sola vez este procedimiento de instalación. Ya para futuras, para un cambio de máquina, ustedes lo que tienen que hacer nada más es abren el software y resincronizan, ¿sí? No tienen que registrar, que es el siguiente paso que vamos a hacer ahora, registrar la interfaz en la página de HP Tuner. ¿Ok? Entonces vámonos de nuevo a nuestra página. Aquí nos vamos a ir a donde dice mi cuenta, la doy aquí arriba.
Y aquí en mi cuenta voy a buscar la pestaña que dice My Device, mis dispositivos. ¿Ok? Aquí en mis dispositivos tengo cómo registrar herramientas MPBI 1, ¿sí? Y MPBI 2. Esta es la herramienta que nos interesa a nosotros registrar. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy acá a mi software HP Tuner, me pide el número de serial. El número de serial es este que está aquí arriba. ¿Ok? Le damos copiar. Copiamos ese número y lo vamos a pegar aquí. ¿Ok? Y ahora vamos con el número de verificación. Nos vamos acá a HP Tuner y copiamos el número de verificación. Pegar. Ahí está. Número de serial, número de verificación. ¿Ok? Repito, abrimos el software de HP Tuner, vamos a la pestaña Ayuda, ¿sí? Y vamos a buscar el código de verificación de MPBI 2. Y aquí nos va a generar este código. Vamos de nuevo entonces acá a la página HP Tuner, en la pestaña de registro de MPBI 2, importante, recuerden que este es MPBI 2, aquí arriba hay MPBI 1 y este es MPBI 2, colocamos el número de serial y colocamos el número de verificación, ¿sí? Y le vamos a dar importar. ¿Qué está haciendo acá o qué acaba de hacer HP Tuners? Validó este registro y nos ha enviado un archivo. ¿A dónde? A nuestro software de HP Tuner en nuestra máquina. Por eso es importante que tengan, obviamente, conexión a internet, porque si no, no lo van a poder hacer. Ustedes van a cerrar acá y nuevamente van a abrir la pestaña de ayuda. En la pestaña de ayuda, ustedes le van a dar acá donde dice resincronizar interfase. ¿Recuerdan lo que les comenté de esta advertencia? ¿Sí? Resincronice su dispositivo. Ok, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a resincronizar el dispositivo. Entonces, los números que nosotros colocamos de registro, ¿sí? Los guardamos en la página de HP Tuner. Ya HP Tuner registró nuestro dispositivo y nos envió un archivo de validación para desbloquear el dispositivo. ¿Ok? Le damos entonces aquí donde dice resincronizar interface. Resincronizamos, ahí está haciendo el procedimiento. Esperamos un poco. Este es un procedimiento que se va a hacer, esto de resincronizar, cada vez que cambiemos de laptop, cada vez que cambiemos de máquina. ¿Ok? Dice resincronización fallida, reinténtelo. Vamos a reintentarlo. Ok, reintentamos, ahí está, resincronización completada. Fue muy rápido, ok, pero se van a dar cuenta de que el LED del dispositivo va a parpadear, ¿sí? La primera vez que le di, pueden devolver el video y darse cuenta de que fue fallida, decía resincronización fallida. Le volví a dar a reintentar en retry y inmediatamente me validó mi interfase. Ok, ya aquí le podemos dar cerrar y ya tenemos instalada nuestra herramienta. Ok, ya de aquí en adelante, bueno, podemos abrir algún archivo. Ok, yo tengo ya algunas cosas acá, algunas abiertas. Ustedes al cargar un archivo, inmediatamente se les va a habilitar esta barra que está acá, esta barra de tareas, ¿sí? Si no se les habilita esta barra de tareas es por dos razones: o no hay cargado ningún archivo que tengan guardado, o no se ha hecho ninguna lectura. Fíjense que ya aquí está listo. Si ustedes ven acá donde están este chip con una flecha roja, quiere decir que ya está listo para descargarlo en la computadora que he hecho la modificación o voy a hacer la clonación, etcétera, etcétera. Ok, si lo cerramos, voy a cerrarlo acá. Ok, fíjense, lo cierro, se quita la barra, quiere decir que no he cargado ningún tipo de archivo. Y aquí estoy listo para hacer lectura. Fíjense que el que estaba con la flecha roja ya está en gris, no está habilitado. Se habilitó el de hacer lectura.
De igual manera, cuando ustedes abren un archivo, aquí arriba en la barra les indica que hay un archivo cargado. Aquí en la barra azul les indica que hay un archivo cargado. Bien, algo más que faltó comentarles es que en algunas oportunidades, o mejor dicho, hay laptops, hay máquinas que no tienen instalado el archivo Net Framework. ¿Ok? HP Tuner en el momento de hacer la instalación les va a decir, si no lo detecta, que tienen que instalarlo. Ustedes en Google simplemente tienen que escribir, ya les coloco, tienen que tener el archivo Net Framework. ¿Ok? Sí, creo que lo escribí correctamente. Si me equivoqué, disculpen. De igual manera, ustedes al colocar esto en Google inmediatamente les va a dar la corrección. Si no me equivoco, les va a pedir la versión 4.8. Si no me equivoco. Igual el instalador les va a decir qué versión de Net Framework necesitan instalar antes de instalar el software de MPBI2 de HP Tuner. ¿Ok? Después que hayan instalado, eso se descarga gratuito porque eso es parte de la librería de Windows. ¿Ok? Se descarga gratuito. Después que lo hayan instalado, instalan el software de HP Tuner. Ahí sí les va a permitir a ustedes hacerlo sin problemas. ¿Ok? ¿Quieren saber qué versión de MPBI tenemos acá? Vamos a ir acá donde dice ayuda y acá en la pestaña ayuda vamos a ir donde dice About, sobre. ¿Sí? Y aquí me dice que esta es la versión 4.8.7. Esta es la última versión. De hecho, aquí abajo, fíjense, nos dice No update found. No se han encontrado actualizaciones. No hay descargas. Bien, mis amigos, por ahora el tutorial ha finalizado. Espero que estos tips les hayan servido para poder resolver los problemitas que se les presente cuando ustedes reciben su interfaz de HP Tuner. Como les dije, todas estas interfaces son originales, no hay interfaces clon. Bueno, no me queda más nada sino pedirles, bueno, que nos sigan en las redes, ¿sí? Twitter, Instagram y Facebook. Por supuesto, compartan este video, suscríbanse para que le lleguen, por supuesto, las últimas novedades que tenemos. Y bueno, el que da, recuerden, siempre tiene las manos llenas. Me despido, un abrazo, se les quiere, chao.